Contacto con la región. Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. En Argentina tuvo lugar ayer la primera protesta sindical en las calles contra el ajuste económico y las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Hubo un paro general y concentraciones que reunieron a decenas de miles de personas en todo el país bajo el lema «La patria no se vende». Las movilizaciones fueron organizadas por la Confederación General del Trabajo, la CGT, la mayor central sindical de Argentina, de orientación peronista, y tuvieron el apoyo de la Confederación de Trabajadores Argentinos, CTA, la segunda central de orientación de izquierda. Luego se sumaron organizaciones barriales y de defensa de los derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. El foco de la protesta era el rechazo a los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan además la financiación de los gremios. Recordemos, Milei, que lleva solo 45 días al frente del Poder Ejecutivo, ha presentado dos grandes proyectos de reforma. Un decreto de necesidad y urgencia, que espera confirmación parlamentaria o judicial, y un proyecto que ha sido llamado Ley Ómnibus, que se está discutiendo en el Congreso. Ambos paquetes suman más de 1000 medidas que incluyen una reforma laboral, derogación de regulaciones a los alquileres, privatizaciones de organismos públicos y recorte de fondos en instituciones del Estado vinculadas a la cultura y la ciencia, entre otros puntos. En las manifestaciones de este miércoles pudieron verse carteles que decían «No a la motosierra», «No al apagón cultural», «Ciencia o terraplanismo». En Buenos Aires, al menos 80.000 personas se concentraron, según datos de la policía, aunque las autoridades discrepan. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió en redes sociales que la marcha había reunido a 40.000 personas y además la consideró un fracaso total. Mientras tanto, el vocero de la CGT, Jorge Sola, informó a la agencia France Press que habían asistido 500.000 personas en la capital y 1,5 millones en todo el país. En el acto central que tuvo lugar frente al Congreso, el sindicalista Pablo Moyano hizo alusión a un comentario de Milei que había dicho que si la inflación en enero resultaba menor al 30%, había que sacar a pasear en andas al ministro de Economía, Luis Caputo. Que si llevan estas medidas económicas de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes no van a llevar en andas al ministro para tirar los riachuelos. Caputo respondió escribiendo en redes sociales que esperaba que la justicia tomara cartas en el asunto por ese comentario amenazante del sindicalista. En tanto, la ministra Bullrich calificó a los organizadores de la protesta como sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza. Vamos a profundizar en estos hechos de ayer, que concitaban enorme atención no solo en Argentina, sino en la región y en buena parte del mundo. Estamos con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romina, Emiliano, audiencia en perspectiva? ¿Cómo les va? Muy bien. A ver, Fernando, ¿cómo fue la adhesión al paro? ¿Qué evaluación se hace, más allá de lo que señalaba Emiliano recién? Recordemos, esta convocatoria de la CGT se daba en un momento bien particular, ¿no? Porque estamos hablando de que se convoca un paro, una movilización de este tipo, a 45 días de que haya asumido el nuevo gobierno. Sí, la verdad es que ha sido un paro muy atípico por muchos motivos, ¿no? Entonces, más que la discusión tradicional sobre si fue exitoso, si hubo mucha concurrencia al acto sindical, mucha adhesión, si hubo actividad comercial, que es lo que tradicionalmente se hace en jornadas de este tipo, lo más relevante ayer fue el trasfondo político que vive Argentina, porque este paro, fíjense, fue el más tempranero de una gestión de gobierno, apenas un mes y medio después de la asunción de Milei, en una fecha tan inusual, pleno enero, con poca actividad comercial y mucha gente de vacaciones, pero además era un paro que la propia dirigencia peronista había desaconsejado. Fíjense que Sergio Massa les dijo a los dirigentes de la CGT que estaban corriendo el riesgo de perder fuerza en el reclamo, porque si tan temprano hacían un paro, después no iba a haber ninguna protesta
que pareciera lo suficientemente fuerte para causar impacto. Y Cristina Kirchner había dicho que le parecía que Milei todavía tiene apoyo muy alto de la población y que lo mejor para la CGT era esperar hasta marzo o abril, porque recién en ese momento la población iba a sentir a pleno el efecto de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, con todas estas recomendaciones en contra, la CGT igual decidió parar. ¿Por qué lo hizo? Porque tienen claro que marzo o abril puede ser muy tarde para hacer el planteo que quería hacer, y ahí es donde se evidencia lo atípico. Más que manifestar la protesta contra la política de Milei, lo que la CGT quería hacer era terciar en el debate parlamentario por la llamada ley ómnibus. Y como quedó claro con los discursos de los dirigentes Pablo Moyano y Héctor Daer, a la CGT no solamente le interesaba mandarle un mensaje al gobierno, sino sobre todo a la propia interna peronista, porque el núcleo del discurso fue hacerle una advertencia a los diputados peronistas del llamado bloque dialoguista. Fue un mensaje muy duro en el que el sindicalismo le advirtió a los diputados que van a ser considerados traidores a la clase obrera si negocian con el gobierno y terminan dando su voto para que salga la ley. En los últimos días, el gobierno, que está en minoría en el Congreso, tuvo que negociar con el peronismo y le fue relativamente bien, logró un dictamen en comisión, lo cual lo habilita a tratar el proyecto en el plenario de la Cámara de Diputados para la semana próxima. Así que sobre todo, el objetivo que tuvo el paro fue el de enviarle ese mensaje a la interna del peronismo. Fernando, uno de los puntos que reclama la CGT o que sobre el cual tiene mucha resistencia tiene que ver con el impuesto a los ingresos, ¿no? Que a su vez lo enfrenta con gobernadores provinciales, ¿verdad? Claro, fíjense, bueno, la ley es muy extensa, ¿no? Y abarca muchos temas, pero tiene como propósito general darle más recursos fiscales al gobierno. Y a la CGT lo que le preocupa es la reinstauración de un impuesto a los asalariados de nivel alto, el famoso impuesto a las ganancias, que ahora se rebautiza como impuesto a los ingresos, y desde hace años que la pelea contra ese impuesto es una bandera de la CGT, tanto que los Moyano, Pablo Moyano y su padre Hugo Moyano, en su momento se enfrentaron con Cristina Kirchner cuando ella era presidenta, justamente porque decían que el impuesto estaba afectando a los trabajadores, pero no a todos los trabajadores, es a los que ocupan el vértice de la pirámide salarial. Es un reconocimiento tácito de que la CGT hoy está, y desde hace años, está focalizando su representación cada vez más en los gremios que tienen las mejores negociaciones, como por ejemplo petroleros, bancarios, camioneros, donde el nivel salarial es alto. Ahí hay mucha gente que gana más de 1.350.000 pesos, que es el nivel a partir del cual se sufren los descuentos. 1.350.000 pesos convertidos al tipo de cambio paralelo, bueno, no es una cifra que a primera vista impacte mucho, es un poquito más de $1.000, pero en la Argentina de hoy es mucha plata, no hay mucha gente que llegue a ganar un sueldo de ese nivel. Y entonces queda claro que la pelea interna de la CGT es con una parte del peronismo. Hay quienes están acusando a la central sindical de que ellos solo representan a los trabajadores mejor pagos, los de industrias más prósperas, mientras se desentienden de la gran masa de trabajadores informales y los cuentapropistas, que son los que mayoritariamente votaron a Milei. La cuestión es que este impuesto a las ganancias está propuesto en la nueva ley, podría salir con los votos del peronismo y la CGT lo quiere impedir. Ese es un impuesto que se había derogado por iniciativa de Sergio Massa en plena campaña electoral como una forma de hacer un guiño a la clase media. Se aprobó por amplia mayoría, incluso con el voto del propio Javier Milei, entonces diputado, y claro, es un impuesto que recaudaba mucho dinero, equivalente a medio punto del PBI, y la mitad del dinero que se recaudaba por ese impuesto iba directamente a la caja de las gobernaciones provinciales. Entonces, ¿qué ocurre? Massa en ese momento les había prometido a los gobernadores que si él era electo presidente, los iba a compensar haciéndolos, coparticipándolos con otro impuesto. Pero cuando gana Milei, se negó a darles esa coparticipación, con lo cual las provincias
entraron en crisis financiera, apoyaron la derogación de un impuesto, parte del cual les tocaba a ellos, y ahora se quedan sin ese dinero. Entonces, está la crisis financiera que varias provincias están pensando en emitir sus propias monedas, como había ocurrido en el año 2001, porque no tienen pesos para pagarle los salarios a los empleados públicos. Así que ese es el trasfondo por el cual estamos viendo ahora una especie de tironeo entre los gobiernos provinciales y los diputados que representan esas provincias y la propia CGT, ¿no? Sí, y desde el gobierno también, se han hecho advertencias, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha advertido de que si no sale la ley, directamente va a recortar fondos a las provincias. Claro, ustedes imagínense la situación políticamente incómoda que representa para estos diputados peronistas de las provincias, que de un lado tienen al gobernador provincial, que es su jefe político, que les piden que negocien en el Congreso para tener más ayuda fiscal. Del otro lado tienen a la CGT, que hace un acto frente al Congreso para decirle que ningún peronista que se precie de tal puede votar el proyecto de Milei y que quien levante la mano va a ser considerado traidor. Y para colmo, al mismo tiempo que se estaba haciendo el acto de la CGT, el ministro de Economía, Toto Caputo, publica un tuit en el que recuerda que si el gobierno llega a encontrar dificultades en el Congreso para aprobar esta ley, la variable de ajuste van a ser las provincias, porque él en ese caso va a recortar partidas presupuestarias que estaban destinadas a las cajas provinciales. La frase textual del ministro fue: el déficit cero no se negocia. Y a continuación negó que estuviera haciendo una amenaza, sino que solamente estaba manteniendo el compromiso con el equilibrio fiscal. Por supuesto que nadie lo interpretó de esa manera. De inmediato el peronismo salió a acusarlo de estar haciendo una extorsión con la billetera fiscal en la mano. De todas maneras, eso no ablandó la postura de la CGT frente a los diputados provinciales, a quienes le dijeron: bueno, si ustedes ceden a la extorsión del ministro de Economía, se van a pasar 4 años de rodillas. Y es una situación muy tensa que dejó en claro que, bueno, hay una ruptura que parece inevitable. Ya empezó, de hecho, porque hubo un bloque de diputados que se separó del resto y dijo que le va a dar los votos al gobierno. Así que por un lado está el peronismo dispuesto a darle los votos a Milei a cambio de recursos fiscales, y del otro lado un peronismo que quiere mantenerse en esa actitud de una oposición dura. Fernando, mencionábamos recién, bueno, uno de los puntos polémicos de la ley, pero claro, decías vos, tiene muchos artículos. ¿Podemos mencionar algunos otros que generan este enfrentamiento entre la CGT y el gobierno? Bueno, está el otro gran tema que desvela a la dirigencia sindical y la que la llevó a convocar el paro, y es que hay un capítulo laboral que técnicamente hablando está en el decreto de necesidad y urgencia, pero también indirectamente en la ley, porque uno de los artículos de la ley confirma la vigencia de ese DNU. Y es el que flexibiliza modalidades de contratación y cambia la fórmula de cálculo para las indemnizaciones por despido, entre otras modificaciones del marco laboral. Pero el gobierno afirma que en realidad lo que le molesta a los sindicalistas es que ese decreto los toca desde el punto de vista financiero, porque elimina el monopolio de las obras sociales, como se llama a las mutualistas de salud que gestionan los sindicatos, y además el DNU termina con un aporte salarial compulsivo que tienen que hacer los trabajadores a sus sindicatos, un descuento que se le hace del sueldo de manera inconsulta. Entonces el gobierno dice que son 2 fuentes de ingreso que tienen los sindicatos que ahora están en riesgo, y que ese es el único motivo por el cual están protestando. El gobierno puso todo su empeño de comunicación política en destacar que el paro no era en defensa de los trabajadores, sino en procura de mantener lo que llaman privilegios de casta. Por ejemplo, fíjense, la canciller Diana Mondino en su cuenta de la ex Twitter hizo esta descripción: convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, falsos representantes de los trabajadores, el paro ratifica que estamos en el camino correcto. Ese fue el tono general
con el que se intercambiaron las chicanas el gobierno y los dirigentes de la CGT. Actualmente, esa parte del DNU que le preocupa a la CGT está en suspenso por decisión de la justicia. La Cámara del Fuero Laboral entendió que no se podía alterar la legislación de trabajo por la vía de un decreto y dejó en las manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión de fondo, que está de feria, así que esto recién se va a ver en marzo. De manera que el paro se puede interpretar también como un mensaje para los jueces de la Corte Suprema, ¿no? En esta oportunidad, no por casualidad se eligió la plaza del Congreso para hacer el acto, dado que el principal mensaje que se quería enviar era para los diputados que están en este momento negociando con el Congreso, y no se descarta que, como ya ocurrió en su momento, haya otro paro, pero esta vez con un acto en la plaza frente a tribunales, el edificio de tribunales donde está la sede de la Corte Suprema de Justicia, como un recordatorio de que la CGT tiene la aspiración de que la Corte Suprema de Justicia objete por inconstitucional esos artículos del decreto de necesidad y urgencia que afectan al marco legal laboral. Fernando, gracias por este reporte a propósito de lo que fue la jornada de ayer y lo que dejó. Te volvemos a escuchar mañana, si te parece. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, nos vemos.